¿Viven Moisés y Elías cuando Jesús se transfiguró? ¿Por qué se aparecieron tanto Moisés como Elías para conversar con Jesús? No deje de mirar nuestro video anterior titulado ¿Fueron al cielo Enoc y Elías? Bienvenido sea y suscríbase ya mismo. Además, comparta la clase de nuestro profesor Frank Mendoza le impartirá. Prepárese ahora ya. ¿Cómo les va? Un abrazo para cada uno de ustedes y estoy muy contento de que se puedan sumar a este ejército en nuestro canal de YouTube. Hoy viernes 22 de abril del 2022 vamos a dar la continuación de la interrogante que ayer resolvimos. ¿Se acuerdan? Fueron al cielo Enoc y Elías. Comparta este video y en esta clase vamos a estudiar dando respuesta a la gran pregunta: ¿viven Moisés y Elías cuando Jesús fue transfigurado, cuando Jesús se transfiguró? ¿Qué creen ustedes? Les muestro este dibujo mío que se los preparé para poder ilustrarles esta gloriosa escena. Y aquí les aparecieron Moisés, primer personaje, y Elías, segundo personaje, a ambos lados de Jesús. Se transfiguró su rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz. Ahí podemos observar a Jesús que está en el centro, en esta escena, en esta imagen dibujada, plasmada, una nube enorme que de pronto está alrededor de ellos y radiante Jesús como el sol. Con un fulgor glorioso, celestial. Muy bien, abra su Biblia en el capítulo 17 de Mateo, capítulo 17, bien, y vamos a leer los primeros 3 versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Bien, Jesús estuvo con esos 3 discípulos que eran parte del círculo íntimo, más confidencial de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Eran la mano derecha, eran los asistentes de mayor confianza de Jesús. Y en el versículo 2 leemos: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Mire, tremendo brillo. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No podemos observar el sol con los ojos porque podemos recibir un efecto malo, dañino. Imaginemos el cuadro ahí. Su rostro como el sol, brilloso, algo indescriptiblemente penetrante, y la luz que invadía sus vestidos blancos. Versículo 3. Y aquí les aparecieron en esta escena Moisés y Elías hablando con él. Pero continuemos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nótese que Pedro identificó a estos personajes, tanto a Moisés como a Elías, ¿no es cierto? Y el apóstol Pedro quizás no entendió esto y dijo: hagamos 3 enramadas para poder unirles a ellos juntamente con Jesús. Pero en el versículo 5 leemos: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mientras él hablaba, el apóstol Pedro hablaba sin conocer realmente la escena que estaba viendo. Una nube, de pronto una nube inmensa cubrió este escenario, esta visión, y una voz, la misma voz del Padre desde la nube, decía, la presencia misma del Padre estaba diciendo, como en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado, ¿no? Mi Hijo querido,
en quien tengo complacencia, en quien me deleito, en quien me alegro de verlo. Mire este cuadro tan esplendoroso, tan cumbre, tan magnífico. Versículo 6. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La reacción de ellos fue miedo, un miedo humano. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Jesús los tocó. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solamente. Es decir, Moisés y Elías de pronto desaparecieron. Bien, después que Jesús tocó a Pedro, Jacobo y Juan, porque les embargaba el temor, el miedo. Ante esta escena tan, pero tan poderosa. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie, nótese bien, la visión. Fíjense bien, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora bien, en Lucas capítulo 9, vamos a leer, tenemos el pasaje sinóptico paralelo, capítulo 9 de Lucas. Sofía, estoy grabando en el canal de YouTube. Capítulo 9 de Lucas, vamos a leer en el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, viendo la gloria de Jesús. Nótese bien, Pedro estaba como rendido de sueño, literalmente algo que omite Mateo, y Lucas lo describe y complementa entonces el contenido de Mateo, ¿no? Leemos, por ejemplo, en el versículo 30 de Lucas capítulo 9, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. También estaban con gloria. Mire lo que también omite el apóstol Mateo en su evangelio. Estaban, dice, rodeados de gloria, y hablaban de su partida, de la partida de quién, del Mesías, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén esta misión. Y Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, espantándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos una enramada, o tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. El doctor Lucas es muy minucioso en su evangelio, y él pues se centra en los detalles que, reitero, omite y que no presenta Mateo. Bien, versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, bien, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, esta visión. Entonces tenemos aquí ya el cuadro, la escena completa, ¿bien? Tanto en Mateo como en el capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 38, que es bueno que usted lo repase en su casa, en su hogar, y en nuestro canal de YouTube pueda repasar esta clase desde el inicio hasta el fin. ¿Correcto? Bien, les voy a mostrar mi segundo gráfico, que ya es un esquema, es un cuadro esquemático, la imagen profética. Jesús se transfiguró. Mateo capítulo 17, hemos leído los versículos 1 y 2. Ahora, la palabra transfiguración o transfigurar, Jesús se transfiguró, lo leemos ahí en Mateo capítulo 17, en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. El vocablo griego para transfigurar es metamorfo, M-E-T-A-M-O-R-F-O, metamorfo. Este vocablo griego, metamorfo, significa literalmente cambiar en otra forma.
un cambio en otra forma, un trastocamiento en otra forma. Este vocablo metamorfo podemos dividirlo en meta. Meta es cambio o cambiar, y morfe o morfeo es forma, un cambio en otra forma. ¿Estamos de acuerdo? La transfiguración de Jesús obedeció a un cambio en su estructura corpórea, visible, otra forma. La transfiguración de Jesús, observemos ahí nuestro gráfico, es que Él se trastocó la apariencia de su rostro como el sol. Lo hemos leído, ¿bien? Un cambio, una transformación, un trastocamiento de la apariencia de su rostro como el sol. En segundo lugar, su vestidura se tornó blanco como la luz. Ahí me confundí, puse C, es su vestidura, ¿verdad? Ahí se escribe, su vestidura se tornó blanco como el sol. Bien. Y en tercer lugar, la gloria celestial se le reflejó. Hemos leído Lucas capítulo 9, donde sus discípulos vieron la gloria de Jesús. Su gloria celestial fue reflejada a través de este trastocamiento o de este cambio en otra forma o de este transfigurar de Jesús. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Bien. Es importante que usted pueda escribir en su cuaderno nuestras tablas, gráficos, esquemas que con mucho esmero y amor hacemos para ustedes, para que usted pueda aprender cada lección, cada sección de clase de una forma muy didáctica y entendible. Y también puede hacer la pregunta que usted puede plantear al pie de este video o este vídeo, puede escribir su comentario haciendo algunas interrogantes o planteando o formulando lo que usted considera que es cierto. Tiene por supuesto la gran libertad de hacerlo. Bien, continuamos. Les muestro a continuación nuestro tercer y último esquema, un esquema de llave o de flechas. La transfiguración de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 17, en el versículo 9, leemos textualmente: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digan, no compartan, no testifiquen, no hablen, no divulguen la visión. La palabra visión en el griego, es el término jorama, J-O-R-A-M-A, jorama. Ahí podemos ver usted y yo podemos apreciar el esquema, bien, que les he escrito. Visión, jorama, que significa aquello que es visto, todo aquello que podemos contemplar con nuestros ojos. Significa también, jorama, aparecer, imagen, una aparición, algo que podemos ver con los ojos, con el sentido de la vista. Bien, y esto innegablemente obedeció a una visión, algo que ellos vieron con sus propios ojos, indudablemente. La transfiguración de Jesús habla de que Moisés y Elías, ¿acaso viven? ¿Acaso están ellos en el tercer cielo, en la presencia misma de Dios? No, ambos murieron. Moisés murió. Deuteronomio capítulo 34. Vamos a leer, busquemos ahí, Deuteronomio, el capítulo 34, y vamos a leer los versículos 4 al 7. Bien, Deuteronomio 34, 4 al 7. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Dios le permitió, ver a Abraham divisar la tierra de Canaán, pero le impidió pasar por ella. Versículo 5. Y murió allí Moisés murió, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Evidentemente Dios.
en la tierra de Moab, enfrente de Beel Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. En su fuerza, en una buena vejez, murió este gran patriarca Moisés. Moisés. Amén. Moisés contempló la tierra, no se le permitió pasar por ella, no era Abraham, sino era Moisés, y Moisés murió a los 120 años. Murió, pero el caso de él fue único porque Moisés murió, pero fue enterrado por el mismo Dios. Y su sepultura, su sepulcro, se ignora, no se sabe. Y que no se vaya a crear esta falacia, que por el hecho de que Moisés murió y que por el hecho de que su sepultura se desconoce y por el hecho de que Dios el Padre lo enterró, no pensemos que en realidad Él esté vivo, porque claramente nos dice la Biblia que Él murió, que Él falleció. Y el arcángel Miguel disputó con Satanás, el diablo, por el cuerpo de Moisés, el cuerpo inerte, muerto de Moisés. Elías también, segunda de Crónicas, ya lo hemos leído el día de ayer, capítulo 21, versículo 12, donde el rey Jorán, rey malvado, recibió una carta de Elías. Y Santiago capítulo 5 nos habla de las pasiones. Santiago 5, versículos 17 y 18, las pasiones semejantes que tuvo Elías como las nuestras. Si tuvo pasiones semejantes, este gran profeta Elías también murió como usted y yo también vamos a morirnos. ¿De acuerdo? Elías también murió, porque en Adán todos mueren. Y Jesús dijo en Juan 3:13, Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, ni Elías, ni Enoc, ni Moisés, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bien, en segundo lugar, Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús. Lucas capítulo 9, que ya hemos leído, versículo 32. En tercer lugar, veamos ahí la flecha. Bien. Esa transfiguración de Jesús fue una visión, jorama. Fue una visión futurista, lea usted en el gráfico, leamos el gráfico. Fue una visión futurista, escatológica, para el final, apocalíptica, de la glorificación de Jesús y el estado postrero de la gloria de Moisés y Elías. Es decir, esta visión es futura, fue un evento profético. Esta visión ilustraba el hecho de que un día vamos a ser glorificados, al igual que Moisés y Elías, que fueron rodeados de la gloria en sus cuerpos, con un cuerpo incorruptible. Mire el apóstol Pablo lo que va a señalar en el capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, vamos a leerlo. Bien, Filipenses capítulo 3, en el versículo 21, leemos así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él va a transformar el cuerpo nuestro, para que tenga esa gloria, ese fulgor celestial que tuvo Jesús en la transfiguración, porque Él ahí hizo ver a sus apóstoles, a sus discípulos, algo, una antesala, una imagen anticipada, una imagen, nótese bien, anticipada, futura, apocalíptica, en esa visión de la gloria celestial de Jesús, de la transformación, de la glorificación de Jesús y también de Moisés y Elías, que murieron y estuvieron allí porque estarán vivos en la resurrección, y también ellos van a adquirir un cuerpo glorificado, inmortalizado, con incorruptibilidad, sin pecado. Amén. Finalmente,
La transfiguración de Jesús fue la misma proyección, la misma pantalla, la misma escena, la misma imagen de la gloria celestial vista por el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículos 14 al 16. Nótese bien. Leemos allí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro, nótese bien, su rostro, la misma visión que narra tanto Lucas como Mateo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, ¿hay armonía? ¿Hay armonía de este pasaje de Apocalipsis con el capítulo 17 de Mateo? Claro que sí, contundente. Esta fue la misma visión anticipada, la transfiguración de Jesús como la gloria celestial vista por el apóstol Juan en Patmos, capítulo 1 de Apocalipsis, que ya también hemos iniciado la serie con 2 lecciones descifrando el Apocalipsis. Oremos. Padre Santo, te agradecemos porque un día seremos, Señor, trastocados. Un día seremos transfigurados. Habremos cambiado de forma como tú, oh Dios, como tú, Jesús, como Moisés, como Elías, como Enoc, como cada patriarca, como tu iglesia, Señor. Seremos trastocados, transfigurados con esta gloria futura, apocalíptica, con un cuerpo incorruptible, glorificado, oh Dios, inmortalizado en la resurrección gloriosa. Te exaltamos por ello, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿cuánto decimos amén? Hasta mañana. Comparta este vídeo, suscríbase al canal de YouTube, dele un like y seguimos adelante en el ministerio de enseñanza en esta escuela de teología, de quien le habla el pastor, profesor Frank Mendoza de Perú. Hasta mañana.